Hola a todos, bienvenidos. Bueno, este es un nuevo encuentro. Me pone muy contenta que podamos encontrarnos nuevamente en este espacio virtual que la empresa Meditea nos brinda para poder intercambiar información, para ponernos al día en algunas cuestiones que tienen que ver con internación domiciliaria. Pero por sobre todas las cosas eso, ¿no? Para poder encontrarnos en un espacio sobre una temática de la cual, como dijimos en ese primer encuentro, en el módulo uno, no hay mucha información, no hay muchos cursos de formación y sobre todo no hay tanto para kinesiólogos, para terapistas ocupacionales, para el área de rehabilitación en sí. Así que les agradezco nuevamente que me acompañen en esta idea, en este proyecto de acercarnos un poco. En ese primer arranque del chat vi algunos nombres conocidos que me pone muy contenta que nos estén acompañando y nuevamente eso, agradecerles que podamos compartir. Les comento a los que no estuvieron en el primer módulo online que estuvimos hablando de atención kinésica en internación domiciliaria en el estadio agudo y en el subagudo. En este caso vamos a hablar del estadio crónico y cuidados paliativos. Como verán, ya hago como estas dos diferenciaciones, ¿no? Del estadio crónico y de cuidados paliativos. Porque tendemos muchas veces en lo cotidiano, en lo coloquial, a utilizarlo como sinónimos. Y vamos a ver que no es lo mismo. Y tenemos que empezar a darle un poquito más de seriedad a la forma en que nos referimos a este tipo de trabajo en el ámbito domiciliario, porque muchas veces se confunde. Y lo preocupante de esto no es que se confunde en la población general. Lo importante de esto es que se confunde incluso dentro del ámbito profesional. Y podría arriesgarme un poquito más y decirles que incluso se confunde dentro de lo que es el ámbito a veces hasta de generación de material de lectura. Entonces, vamos a ir trabajando con varias cosas. Les traje material nuevo para compartir también. Y para aquellos que no pudieron ver el módulo uno, los invito, me han dicho que ya está en la página, en el canal de Meditea, ¿no? De YouTube, donde pueden ver y complementar a aquellos que no estuvieron en el primer encuentro. Bien, vamos a arrancar entonces con la temática. Hablamos de internación domiciliaria como un ámbito de atención dentro de la rehabilitación fundamental, en continuo crecimiento y auge. En algún momento, en la charla anterior comentamos que se incorporó en el plan médico obligatorio en el año 2002, pero también hablamos del estadio y el tipo de pacientes que nos encontramos. Dentro de esta definición que encontramos, hablamos de una población en riesgo. Hoy vamos a hacer referencia a aquellos pacientes crónicos, aquellos pacientes terminales, aquellos pacientes que se encuentran en un proceso de fragilidad, todos conceptos diferentes, y que están en una etapa final de su vida. Pero también, como profesionales de la rehabilitación, me ponía muy contenta ver que hay distintos lugares de la Argentina y distintos países, porque esas son experiencias distintas. Nosotros vamos a encontrar pacientes crónicos que no tienen compromiso de su vida, patologías crónicas donde no hay un compromiso exclusivo de su vida, pero sí también lo encontramos en el ámbito domiciliario y modifica mucho esto y dista mucho de ser un cuidado paliativo, lo cual no implica que ese paciente en algún momento va a necesitar atención de cuidado paliativo. Entonces tenemos que saber esto, tenemos que definir cuándo va a ser el ingreso de un paciente crónico a un cuidado paliativo. Y eso es lo que vamos a trabajar, ver qué está pasando en Latinoamérica, ver qué está pasando en nuestro país y qué es lo que realmente pasa en nuestra práctica. Que supongo que estarán de acuerdo quienes están ahí. Me encantaría tenerlos así para escucharlos y me alegra un montón que tenemos un chat final donde los invito a que compartamos experiencias, que me cuenten qué les pasa a ustedes en este tipo de atención, qué les pasa en la práctica, qué les pasa con sus pacientes, cuál es la realidad que viven de este tipo de atención, que a veces dista mucho de lo que encontramos en los manuales de procedimiento, dista mucho de cuáles son las utopías que no dejan de ser el camino que uno va eligiendo en adelante, pero que dista mucho de eso que a veces en lo teórico formulamos. Como ven en la definición del cuidado del ámbito domiciliario, de por sí la encontramos como
con un objetivo de reintegrar normalmente a sus tareas habituales al paciente. Y me deja la pregunta, ¿esto deja y excluye afuera al cuidado paliativo? ¿Ese va a ser mi objetivo en un paciente en una fase terminal? Tal vez lo que tengo que pensar o replantearme, o tal vez haya que replantear en esta significación de lo que es el cuidado domiciliario, que tal vez lo que voy a hacer es que esas tareas habituales, la actividad de la vida diaria de ese paciente se sostenga el mayor tiempo posible, con esa calidad de vida, con ese derecho universal de ser independiente, tratar de sostenerlo el mayor tiempo posible. Muy bien. Entonces, como habíamos nombrado inicialmente, nos vamos a encontrar en el estadio agudo, en el estadio subagudo y lo que trabajamos hoy, crónicos y cuidados paliativos. ¿Por qué lo vuelvo a poner esto? ¿Por qué lo volvemos a trabajar? Porque existe un proceso donde el paciente externado con una patología aguda llega al ámbito domiciliario, donde lo iniciamos a atender y como habíamos hablado en un momento, esa calidad de atención en ese tiempo de oro que es el estadio agudo y subagudo del paciente va a determinar el ingreso o no a un estadio crónico. Y muchas veces eso es casi inevitable, determinando el tipo de patología o dependiendo del tipo de patología. Nosotros no siempre podemos cambiar el curso de esa evolución patológica. Sin embargo, el abordaje que nosotros hagamos no va a modificar solamente esos parámetros y la calidad de vida, sino que va a ser el ingreso de un equipo interdisciplinario, de un profesional a un abordaje de salud dentro del ámbito del domicilio. El paciente se va adaptando a que va a necesitar colaboración en todo un proceso de enfermedad. Se va adaptando a un equipo, se va adaptando a la idea de recibir ayuda, se va adaptando a compartir un proceso y se va adaptando sobre todo a que hay un proceso de enfermedad donde un curso de su enfermedad lo va a llevar o a un estadio terminal o a la necesidad de acompañamiento permanente. ¿En dónde podemos hallar estos pacientes? En el ámbito domiciliario, tanto en lo particular, que es la contratación directa de la familia, como prestador directo a las obras sociales o prepagas. Me refiero aquí dentro de lo que es el ámbito argentino, donde hay muchas realidades dentro del sistema de salud y sociosanitario a través de empresas de internación domiciliaria, que son intermediarias entre las prepagas y los prestadores, o sea, los profesionales, y equipos de prestación de servicios a empresas. Esto está creciendo mucho en la Argentina, donde grupos de kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, médicos, especialistas en dolor, empiezan a trabajar en conjunto dentro de lo que es cuidado paliativos y empiezan a ofrecer sus servicios, ya sea a empresas de internación domiciliaria, como prestadoras directas, o a grupos de familias que pueden sostener económicamente todo este tratamiento. Punto no menos significativo, el costo de este tipo de atención es alto. Y si bien en algunos estadios podemos tener una idea de cuánto tiempo puede ser el proceso de tener que sostenerlo, en otras patologías esto es evolutivo, es crónico, pero no tiene un tiempo determinado, con lo cual pueden ser costos altísimos para las familias. Y son costos altos también si no se manejan correctamente todos los suministros, todas las distintas variables dentro de lo que es a nivel sociosanitario en un estado, ya no me refiero únicamente dentro de una prepaga o un servicio de salud, sino a nivel sociosanitario. De tal manera, formarse en estos ámbitos, trabajar en estos ámbitos a conciencia y con responsabilidad, trabajar en estos ámbitos y formar y trabajar en educación, en profilaxis, ayuda justamente no solamente a la calidad de vida única de ese paciente que estoy atendiendo, a transitar mejor el momento que está transitando esa familia que acompaña a un paciente en un cuidado paliativo, sino también a bajar los costos sociosanitarios. Vamos a avanzar, que fuimos para atrás. ¿Por qué hay mayor demanda? Algunas ya habíamos nombrado en el primer encuentro, pero aquí me voy a detener en algo más específico, que es el avance de las ciencias médicas ante las enfermedades crónicas.
hoy tenemos más abordaje, más tratamiento, más abordaje farmacológico. Desde lo farmacológico vamos a ver en la segunda parte, después del pequeño break que vamos a hacer, que hay mucho tema con la farmacología en términos de opioides. Todavía, si bien hay consenso desde el área médico-científica, en la población general e incluso en el área de médicos o equipos de trabajo, todavía hay cierto resquemor, todavía hay, hasta diría la palabra pudor, de utilizar opioides. Y la verdad que me pongo en el lugar de un paciente con dolor crónico, de un paciente terminal que está transitando sus últimos días con dolor, y es un derecho del paciente no tener dolor y recibir toda la asistencia y todos los elementos necesarios, incluso farmacológicos, de rehabilitación, para poder transitar ese momento sin dolor. El tratamiento del dolor no es una opción, no debe ser un privilegio, es un derecho. Y todo lo que se ha creído, que se ha crecido en términos farmacológicos desde las ciencias médicas, tiene que estar incorporado al tratamiento del paciente, desde el agudo hasta el último momento de vida del paciente. No podemos pensarnos únicamente en el control del dolor agudo posoperatorio y olvidamos de lo que pasa en lo farmacológico. Dentro de lo que vamos a trabajar hoy y dentro de lo que estamos charlando, vamos a hablar de qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Y una de las cosas es que en los países de Latinoamérica nos encontramos que hay poco consumo de perdón, de opioides. ¿Por qué hay poco consumo? Poco por esto, porque no hay criterios de trabajo, porque no hay mucha formación en trabajo de dolor en todos los ámbitos, pero también a veces hay resistencia de familiares y pacientes por falta de información en algunos casos. Y esto no significa únicamente que hay poco consumo y quedan estadísticas. Esto significa que la gente está muriendo con dolor. Y esto no puede ser así. No tiene que ser así cuando hay herramientas para llevarlo adelante de otra forma. Entonces, vamos a hacer referencia a lo que hablábamos del tema coloquial. Muchas veces se confunde que todo paciente crónico va a llegar a un cuidado paliativo. Y no es así. Todos hemos tratado casos de accidente cerebrovascular que depende del grado de complejidad, el grado de afección, puede sí llegar a un cuidado paliativo, de una patología concomitante, pero no es obligatorio. Por eso, no siempre cuando hablamos de un paciente crónico estamos hablando sí o sí de llegar a un cuidado paliativo. Otra de las cosas que sucede es que siempre se habla de cuidado paliativo como cáncer, como que solamente vemos pacientes de cáncer. Es cierto que es la principal causa de atención en cuidados paliativos y del ingreso de un paciente en la atención de cuidados paliativos, pero no es la única. Y acá van a ver cómo cuando se arman los manuales de procedimiento de Latinoamérica, cuando se arman los atlas, que yo se los traigo para que los vean y puedan después hacer la consulta, y pasa algo parecido en otros países del mundo. Algo que sucede es que hay muchos institutos o trabajos o manuales sobre cáncer y queda el resto del mundo pluripatológico de la atención de cuidado paliativo por fuera. Y esto hace que queda por fuera de las estadísticas. Una de las cosas que yo me llevé y rescaté del primer módulo donde nos encontramos eran todos los que me hablaban de la esclerosis lateral amiotrófica. Patología compleja de acompañar en el domicilio si las hay, por múltiples causas. Yo lo traje como algo específico para trabajar la patología, lo que vamos a hacer un pequeño repaso. Fue la única que quise como darle una mirada específica, ¿sí? Porque noté que era una consulta recurrente. Después incluso por fuera, por mail me lo han enviado. Entonces, a partir de ahora sabemos que cuidado paliativo, no todo paciente crónico lo va a necesitar. Todo paciente con cáncer lo va a necesitar. Hoy la verdad que la evolución de las ciencias médicas muchas veces hace que si el paciente tiene una detección precoz pueda continuar con su vida normal. El gran problema que tenemos es que no hay prevención y que muchas veces llegamos con el proceso oncológico avanzado.
Entonces rápidamente se ingresa dentro de lo que es cuidado paliativo. Y ahí también va el cambio. Vamos a ver por qué se ingresa en cuidado paliativo de manera precoz. Porque tenemos la idea de que cuidado paliativo es ese último momento, esa etapa terminal, esa etapa final, y no lo es. No lo es y vamos a ver por qué. Dentro de todo este concepto, dentro de todo lo que venimos hablando, aparece el dolor como el único concepto que tenemos de trabajo en cuidado paliativo, como si fuera el gran determinante y el gran movilizador. Hay un montón de otros síntomas que el paciente recibe alivio al momento de tener cuidado paliativo que no son únicamente el dolor. El dolor lo que tiene es que es el más invalidante y es muchas veces el que a la familia eh, más la angustia, porque no encontrar manera de acompañar a un familiar en ese dolor intenso, crónico, invalidante, es muy traumático, es muy agotador de sostener en el día a día y por supuesto se lleva como la gran mirada, como la gran entidad dentro del cuidado paliativo y del crónico también, ¿sí? Pero es importante recordar que no es el único síntoma y no va a ser la finalidad única del cuidado paliativo. Estará dentro de los objetivos, por supuesto. ¿Es un único objetivo? De ninguna manera. Vamos a ver entonces estas diferencias. Más allá de lo que yo les pueda decir, más allá de lo que van a encontrar en la bibliografía, hay manuales, como es el Manual de Cuidados Paliativos en la Atención Primaria de la Salud, Argentina en este caso, editada en el 2014, pero que ya vamos a ver dentro del marco legal de lo que estamos hablando, se constituyó en el 2016 en sí. Hablamos de las enfermedades crónicas sin compromiso de vida, ¿sí? Podemos hablar también, por ejemplo, en este caso, de un paciente EPOC. Imaginemos el caso de un paciente EPOC con un grado leve. ¿Es una enfermedad crónica? Sí. ¿Necesitará compromiso, tendrá un compromiso como para un cuidado paliativo? Pueden haber reagudizaciones que sí, puede haber patología concomitante. Es más factible, es un factor de riesgo para ingresar a un cuidado paliativo, pero no es obligatorio. Si entramos ya luego en las enfermedades crónicas con pronóstico de vida limitado, o sea, hay un compromiso de vida y el pronóstico es limitado. Hablamos acá de pacientes con crisis, de posibilidad de ingreso en el proceso de muerte a mediano o ya en adelante, si es terminal, corto plazo. Aquí, en el primero, hay posibilidad de respuesta en las variables de tratamiento. En el segundo, es casi nula la posibilidad de respuesta, ¿no? En la enfermedad terminal. En esta enfermedad terminal ya se hablan de semanas o meses de vida. El ingreso a uno o a otro estadio, a diferencia de lo que es el agudo, el subagudo y tal vez el principio del ingreso a un crónico, es mucho más difícil. Y aquí hacemos la primera salvedad. El cuidado paliativo es gradual y es dinámico y se evalúa en lo cotidiano y no se evalúa solo. Se evalúa en un equipo interdisciplinario, casi diría multidisciplinario. Pensar que un kinesiólogo, un terapista, un fonoaudiólogo, mm, hasta un cuidador domiciliario, pero incluso la familia puede llevar adelante sola el proceso de cuidado paliativo en una situación de enfermedad terminal, me parece casi, la palabra no es utópico, pero sí diría imposible, porque la carga emotiva, la conexión y el vínculo emotivo lo harían imposible, y la carga profesional de llevar adelante la mirada multidisciplinaria por un solo profesional es casi imposible, y la recarga a ese paciente, a ese profesional sería demasiado, y la atención que le llega a ese paciente sería tal vez escasa e ineficaz. Digo tal vez, porque no significa que así lo sea. Y en última instancia es la situación de agonía. Yo la verdad que cuando leo los manuales a veces recuerdo esto que dicen los filósofos y los psicólogos, que qué peso tienen las palabras, ¿no? Pensar hablar en la situación de agonía como el último estadio de vida, como lo que precede a la muerte. Tal vez le pondría otro nombre, creo que con los años me parece que se va a buscar otro nombre, porque uno lo que intenta también es naturalizar la muerte.
Hace poco en el congreso en el posgrado de geriatría y gerontología surge una frase que me pareció sumamente interesante traer hoy y dice, la verdad que cuando nacemos lo único que tenemos asegurado es la muerte. Pero es cierto también que en todo el proceso de vida y en la sociedad actual intentamos alejarnos de lo que significa la muerte y la desnaturalizamos como un proceso único, alejado, y eso también hace tan complejo el abordaje de estos casos. Me parece que en algún punto cuando uno trabaja, y me ha pasado, y siento que si hoy están ustedes ahí interesados en esta temática, es porque creo que en algún momento lo han hecho, es preguntarle a sí mismo, preguntarse a sí mismo, ¿qué me pasa a mí con la muerte? ¿Qué imagen tengo yo del proceso de envejecimiento, del proceso de una enfermedad, del proceso de la muerte? Porque desde ahí es donde uno puede realmente acompañar. ¿Qué patologías podemos encontrar? Yendo un poquito más a lo que nos encontramos estadísticamente, yendo un poquito más a lo que es la realidad de manual y teórica, ¿no? En adultos lo diferencié en niños, o sea, en el área pediátrica y en adultos, tal cual están los manuales. Seguramente ustedes encontrarán otras patologías, pero como no son las principales causas que son prevalentes o estadísticamente aparecen, no estarán tal vez en este listado. Los invito al final que lo compartan a ver qué es lo que les está pasando. Cáncer en adultos son las que se llevan, les decía, estadísticamente el mayor número. Accidente cerebrovascular, por supuesto, porque la población mundial hoy está enfermando y está muriendo principalmente de causas cardiovasculares. Alzheimer y demencias siguen como un punto muy importante, pero sin embargo estadísticamente hay una disminución, según la Organización Mundial de la Salud. EPOC y enfisema, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, insuficiencias cardíacas, renal o hepática irreversible y HIV-Sida. Recordemos que muchas veces en los adultos y sobre todo los adultos mayores, por eso les vuelvo a decir, vean el módulo 1 donde trabajamos mucho esta temática, estas patologías son concomitantes. O sea que estamos trabajando no sobre una patología, sino sobre un paciente pluripatológico que tiene características de polifarmacia y con complejidades propias. Y los niños, ¿sí? En lo pediátrico encontramos enfermedades de hígado, riñón y corazón, cáncer óseo, que en el adulto no se marca como específicamente cáncer óseo, porque muchas veces el cáncer óseo es por metástasis, pero sin embargo es uno de los que más lleva a cuidados paliativos de manera bastante rápida. Cáncer del sistema nervioso central, defectos de nacimiento, distrofia muscular, espina bífida, fibrosis quística, parálisis cerebral, leucemia, linfoma, y hay varias más, pero creo que estas son como las más importantes. Em, si ustedes tienen memoria, los que tienen más años de experiencia, que me encantaría también saber si están ahí, los años de experiencia que tienen al final cuando charlemos, parálisis cerebral en otro momento era un tratamiento dentro del seguimiento pediátrico con un nivel de calidad de vida muy bajo. Hoy la atención del cuidado paliativo y del cuidado de pacientes crónicos ha llevado que aumente no siempre la expectativa de vida, pero sí mucho la calidad de vida de ese proceso de tratamiento. Entonces, es esto lo que yo decía con las mejoras de la técnica de las ciencias médicas, del abordaje, pero también desde la rehabilitación. Nos hemos ido especificando muchísimo. Hoy formarse en neurología, en neurodesarrollo, en la neurodinamia, en entender que el sistema nervioso dejó de ser esa imagen de algo estático y tratar de llevar adelante la mayor capacidad de neuroplasticidad que existe, utilizar hasta el último recurso de este sistema nervioso, me parece fabuloso. Y en el ámbito del domicilio, utilizar el domicilio con los pediátricos es fantástico. Si bien es cierto, cuando uno está en un espacio nosocomial donde tiene un gimnasio y un lugar de trabajo, está el efecto en el pediátrico de lo que le llame la atención, de la atracción de lo nuevo. En el domicilio hay un lugar de confort y comodidad, sobre todo en el pediátrico. ¿Y qué nos pasa en los adultos? ¿Y qué nos pasaría a nosotros pensando
en un estadio terminal? ¿Es lo mismo encontrarnos en un espacio nosocomial, rodeado de enfermerías, médicos, sondas? La frialdad tal vez a veces, ¿no? Se compara con eso, a lo que es el espacio del propio domicilio. A veces cuando uno da charlas sobre esto con equipos de trabajo interdisciplinarios, es muy interesante que muchas veces lo que sale como primero no es lo que nos pasa como profesionales con pacientes, sino lo que tenemos de experiencia con nuestras propias familias, con lo que hemos transitado en nuestra experiencia propia. El acompañar en el estadio terminal de una enfermedad a un familiar en el domicilio es muy distinto al espacio nosocomial. Lo bueno de todo esto, a pesar de que es un tema duro de llevar adelante, es que hoy hay leyes que nos amparan, cosa que antes no pasaba. Había una pérdida de derechos de llevar adelante el último estadio de la vida en el domicilio, que se fue perdiendo en el proceso de la historia de la medicina, porque inicialmente fue así. Luego el nosocomio tomó en la Edad Media como mucho protagonismo y al día de hoy estamos volviendo a la necesidad del espacio propio y el espacio propio en el estadio terminal. Y utilizado, como les decía en ese primer módulo, como un elemento muy útil, como un elemento de trabajo, como un elemento de acercamiento al paciente y no como una problemática, que las tiene, que tiene sus dificultades y problemáticas específicas. Entonces el cuidado paliativo no es únicamente una instancia, no es únicamente un deseo de llevarle bienestar al paciente, es un modelo de atención. Es un modelo de atención que está desde el 2002 nomenclado desde la Organización Mundial de la Salud, que trata sobre brindar asistencia asociado a estas patologías de enfermedades que son amenazantes para la vida, con el alivio del dolor, pero sobre todo con el alivio del sufrimiento, cualquier síntoma que puede llevar a que ese paciente transite ese momento con sufrimiento, que no es lo mismo que dolor. Y esto va a funcionar mejor siempre que hay identificación temprana del cuadro. Y la evaluación, fíjense en la definición de la OMS, debe ser impecable. En el primer módulo, y a los que les enviaron el material, que sé también que les ha llegado porque me lo han escrito por mail, como les dejé también mi mail en la primera filmina para que me contacten y sigamos charlando y sigamos participando y gestando nuevas intercomunicaciones y nuevos procesos. Mucho de lo que me decían es, la evaluación es muy compleja en el domicilio. Llevar adelante una evaluación es muy compleja. Yo creo que en todas las instancias es compleja. Pero por experiencia personal, como profesional digo, ¿no? Cuando uno hace una evaluación en cuidados paliativos es todavía más compleja. Si ustedes me preguntan si es fácil hacerle un índice de Bartel a un paciente en estadio terminal, y les digo que no. Y aquí entramos en esto que les decía de ser dinámicos, de tener experiencia, de trabajar en equipos multidisciplinarios, porque la verdad es que hay que tener mucha cintura para ir acompañando el día a día del paciente y la familia. ¿En qué momento es más apto realizar una evaluación? ¿En qué momento es invasivo? Hay todo un proceso detrás de lo que el paciente está transitando. En este punto las escalas son muy importantes de valoración, pero a veces es mejor que dentro del equipo alguien esté determinado a realizarlas. Entonces, siempre será ese referente y el paciente sabe que cuando es evaluado por esta persona, todo el equipo luego está informada de esa evaluación y está predispuesto a que ese día se haga una evaluación o que en cada control médico o en cada, porque muchas veces en el estadio previo hay consultas ambulatorias que luego son domiciliarias. O sea, hay como mucha variable y dinamismo dentro del cuidado paliativo, muy distinto a pensar solo en la internación domiciliaria del agudo, donde sabemos que el ambulatorio y la consulta ambulatoria puede existir. Eh, y repito, la evaluación tiene que ser impecable, porque no se puede, en ningún punto, así esté hablando en un consultorio de kinesiología, si no hay una evaluación impecable, no hay un tratamiento correcto, no hay objetivos de tratamiento.
Si no tengo objetivo de tratamiento, no puedo hacer un desarrollo de tratamiento. No sé qué terapéutica voy a usar si no evalúo correctamente. El tratamiento del dolor como parte del alivio del sufrimiento, otros problemas físicos, otros problemas psicológicos, no menores. ¿No? ¿Qué nos pasa esto? ¿Qué le pasa al paciente con su proceso de muerte? Y aquí entra un abordaje nuevo, el abordaje espiritual. A mí me ha pasado acompañando pacientes en este último, pacientes y familiares, llegar y encontrarme o el cura o el rabino y el respeto por las creencias distintas y el respeto por la intimidad y el respeto por ese momento. Y en ese momento no voy a realizar la sesión, volveré en otro momento. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Hay que tener una cintura distinta. Para los que viven en distintos países, distintas educaciones religiosas, distintas culturas. Muchas veces en nuestro país, que es tan grande, tan extenso, con distintas creencias, distintas culturas, cuando uno habla con colegas del interior, se encuentra realidades muy distintas y realidades espirituales muy distintas que uno tiene que acompañar con sumo respeto. Y en el momento de la enfermedad terminal y ese estado, ¿cómo se califica? De agonía, me gusta más de premuerte. Em, Hay un acercamiento y una necesidad muchas veces hacia la espiritualidad, aun cuando cuando es una persona que no ha estado cercana a la espiritualidad, está el derecho de esto, de llevarlo adelante. Y los profesionales que vamos a rehabilitar a domicilio sabemos y nos tenemos que estar preparados para encontrarnos con esto y nos tenemos que sentir a gusto sabiendo que vamos a encontrarnos el poder acompañar al paciente en esta nueva etapa y con este nuevo acompañamiento espiritual, que no siempre lo encontramos en otros espacios. ¿Quiénes pueden recibir cuidados paliativos? Está definido. Me gustó mucho esta definición de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, a la que los invito a acercarse, en su página tiene mucha información. Habla del equipo multidisciplinario, como ya definimos, pero también habla de las personas enfermas y su familia, o sea, no únicamente al paciente. Si bien el cuidado paliativo es paciente céntrico, o sea, yo me voy a enfocar en la necesidad del paciente, sabemos que en el ámbito domiciliario la familia y el área social del paciente generan un rol protagónico en la evolución. Ya no solo hablo ahora de crónico y paliativo, sino también lo que hablábamos, ¿no? En el agudo y el subagudo. Si tengo una familia que acompaña el proceso, será muy distinto a una familia que no es empática, que no transite el duelo acorde a la necesidad del paciente. Bueno, hay múltiples variables, pero me pareció interesante esto, que se incorpora la familia. En el agudo no siempre, se lo considera desde lo necesario para poder llevar adelante la asistencia domiciliaria. Aquí es parte de la asistencia domiciliaria y del cuidado. Puede tratarse de cualquier tipo de enfermedad, como ya dijimos, no únicamente aquellas que están en ese listado que yo les puse, como les dije bien, pero siempre que la cura se haya agotado. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que no tenga una cura definitiva. Los criterios tienen que ser de tratamiento racionales. Esto incluye la rehabilitación. Cuando el paciente pasó toda la noche con vómitos, con náuseas, con malestar, y yo me había planteado el objetivo y el criterio de realizar una movilización, y voy y quiero hacer esa movilización porque eso fue lo que me planteé para esa sesión, y mi estructura no es dinámica, algo está fallando. El criterio con estos pacientes tiene que ser muy racional y muy del día a día. Es un seguimiento dinámico. Es darle mucho más allá del planteo del objetivo general, el planteo específico va a ser del día a día. Es darle la calidad de vida de ese momento. Y tiene que ser siempre con criterios médicos asistenciales. Como les dije, tiene que haber una amenaza de vida para el ingreso y en muchos casos pueden ser terminales. En general, en el último estadio lo son. ¿Cuáles son los objetivos generales de los cuidados paliativos? Bueno, como me parece siempre primero aparece el alivio del dolor y otros síntomas. Antiguamente entraba solo alivio del dolor en cuidados paliativos, hoy entra toda esta gama que abre toda una nueva puesta en juego de la rehabilitación y otra necesidad de formarnos de otra manera.
Y acá viene el punto que para mí es básico. Tiene que ver con el objetivo de afirmar la vida. Y afirmar la vida hasta el último momento. La vida termina cuando esa velita se apaga. Pero en todo ese proceso yo tengo que afirmar la vida y acompañar en ese momento. Y ver esto que les decía, ¿no? La muerte como un proceso natural. Y no intentar ni acelerar ni retrasar el proceso de muerte. No va a ser el objetivo del cuidado paliativo. A veces está eso sí en el deseo de la familia, en el deseo del paciente, casi diría en la necesidad, ¿no? En algún momento. Y también está en el del propio profesional de la salud. Miren, si hoy viernes estamos todos acá reunidos virtualmente de distintos lugares del mundo que se han interesado en buscar la información, en buscar el curso, anotarse, inscribirse, escuchar la parte técnica que fue bastante específica y escuchar lo que tengo para compartir con ustedes, el material y compartir, es porque hay una problemática de la cual hay un interés y un abordaje. Todos vinimos y entramos a una carrera del área de salud para intentar ayudar al paciente, porque tenemos una vocación de servicio en darle calidad de vida a un paciente. Aquí se trata también de dar calidad de muerte. Y aquí se trata también de entender que a veces no tenemos las respuestas para todo, que a veces no tenemos las herramientas para todo, que a veces la enfermedad nos pone un límite. Y muchas veces en ese afán de seguir y seguir y seguir podemos dar respuestas erróneas, tratamientos erróneos con la mejor voluntad, pero no lo que se necesita. Y esto es lo que les decía, que uno tiene que empezar a preguntarse qué me pasa a mí con mi propia muerte, pero también qué me pasa a mí con el proceso que está transitando mi paciente. ¿Qué me pasa a mí como profesional de la salud? Porque eso va a significar que yo pueda acompañar a este paciente, esta enfermedad, sin generar ningún tipo ni de idea errónea de que puedo dar alguna solución a lo que no lo tiene, que es acelerar o retrasar el proceso de muerte. Integrar los aspectos espirituales y lo que hablábamos, lo psicológico, hoy no se contempla la posibilidad del cuidado paliativo sin la asesoría del área psicológica o de psiquiatría, eh, tanto del cuidado del paciente como del cuidador. Yo soy coordinadora de un grupo de estudiantes de cuidadores domiciliarios, cosa que me parece sumamente importante. Los cuidadores domiciliarios tienen que estar formados en cuidados paliativos y en el cuidado del agudo y el subagudo porque son características distintas y uno nota gran diferencia cuando el cuidador está formado. A veces el acceso a un cuidador no se tiene. A veces el acceso a un cuidador no se logra compatibilizar con el de la familia. Entonces hay que trabajar en la educación de la familia sobre esto. La idea es ofrecer un sistema de soporte. Me encanta esta palabra. Me encanta la idea de soporte. Estamos dando un soporte a la enfermedad, pero estamos dando un soporte a la familia y a ese paciente en lo que está transitando. Y esto es vivir tan activamente como la enfermedad lo permita, como sea posible hasta el momento de la muerte. Como les decía, el cuidado paliativo antes se pensaba en el paciente, en su cama o en el hospital, hasta el último momento, sin hacer nada, quietito, inmaculado, lleno de sondas. Hoy cambió ese criterio. Y ese criterio nos incluye, porque vamos a tratar de mantener el mayor nivel de independencia posible y el mayor nivel de actividad posible. Para los que trabajan con ELA, que eran los que hablábamos tanto por mail, o parálisis cerebral, lo que les decía también, o el paciente POC, que antes, bueno, ya está, era ese POC, tenés que estar con un tratamiento muy específico farmacológico, no hay actividad física posible, hoy son otros los criterios de tratamiento. Entonces, formarse en cada una de las patologías también que ustedes van a elegir es importante porque nos va a permitir decir, esto estoy capacitado para hacer y esto no estoy capacitado para hacer. Esto puedo atender y esto no puedo atender. Y en cuidados paliativos es lo mismo. ¿Me encuentro o no me encuentro en situación de poder llevar adelante? Sé que muchos me van a decir, porque me lo encontré en el primer módulo y me lo encuentro cada vez
que doy un seminario o un espacio de trabajo sobre este tema en internación domiciliaria es, todo es muy lindo, pero después lo que me encuentro en el domicilio es otra cosa. Y es verdad, es así, porque me pasa a mí. Aun cuando yo trabajo con un equipo interdisciplinario que está formado en internación domiciliaria, cuando trabajo en armado de grupos, la verdad que lo que nos pasa es que después las realidades en cada domicilio es tan distinta. Pero esto tiene que ver con que todos somos seres humanos, las realidades económicas son otras según regiones, las realidades poblacionales son otras según regiones, y esto también hace al desgaste del profesional. Esto también hace a no poder sentirse muchas veces con la frustración de no poder brindar lo que se sugiere y se recomienda. Pero como les dije, em, este martes se hizo la reunión de la Organización Panamericana de la Salud acá en Argentina para llevar adelante, que después les voy a mostrar la bibliografía, los temas esenciales en salud pública para que la asistencia sea universal, porque muchas veces se dice asistencia universal, pero después uno en la práctica ve que no llega. Bueno, de esto estamos hablando. Es una utopía, pero no tiene que dejar de ser nuestro norte. No tenemos que dejar de caminar siempre en dirección hacia poder encontrar esa utopía. ¿Por qué? Porque es el beneficio del paciente principalmente. Ofrecer un sistema de soporte, como ya dijimos, para adaptarse en todo en el paciente y la familia en el proceso de la enfermedad. Soporte en el tránsito de lo que es un duelo. El duelo se transita, pero cuando hay una fecha, cuando hay un pronóstico donde yo ya tengo una idea de la muerte cercana, el duelo se empieza a transitar antes. Y les dejo otra pregunta. ¿Qué pasa con el duelo del profesional? Hay veces que son años que acompañamos a un paciente. Se genera un vínculo. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué les pasa a ustedes? Como profesionales, ¿encuentran un espacio donde trabajar esto? Encuentran un espacio donde pueden, en el equipo multidisciplinario, no solo trabajar lo biológico, lo asistencial, lo coordinativo, sino qué le pasa al profesional. Vamos a verlo después en algunos ítems donde podemos ver herramientas y estrategias y las dificultades. Es muy importante la detección precoz, sobre todo cuando hablamos de cáncer. La detección de los estadios precoces permiten tratamientos como quimioterapia, radioterapia, que en muchos casos pueden ser efectivos hasta la salida del paciente de un cuadro como un cuadro oncológico, muchas veces no, pero sí extender el proceso de vida, extender la calidad de vida de otra manera. Yo tengo pacientes que continúan con su actividad laboral, que continúan con su actividad social, que necesitan un tratamiento del dolor y que entonces el proceso del tratamiento, ¿están en cuidados paliativos? Sí, porque estamos dándole tratamiento a los síntomas que aparecen durante todo el tratamiento médico. Desde la rehabilitación le estamos dando un montón de acceso a un montón de herramientas para tratar el dolor, los desejes posturales que muchas veces se producen por los déficits a nivel muscular, ¿no? En la pérdida de tono, cuando hay hiponatremias posteriores a la radioterapia, porque hay mucho vómito. Hay un montón de cosas que se pueden trabajar con una mirada integral y global. Como verán, hay mucho para hablar. Es difícil a veces resumirlo en poco tiempo, pero bueno, vamos a ir adelantando y hay que ver en este proceso que hay que para trabajar esto que están viendo ahora, ¿no? El proceso de transición. En todo ese proceso nosotros nos vamos a encontrar incluidos. ¿Por qué? Porque pasamos de lo que son los cuidados curativos, donde yo sé que algo puedo hacer, al cuidado paliativo, donde yo ya sé que desde el abordaje no tengo mucho más, pero la rehabilitación sí tiene. La rehabilitación sí tiene, el área psicológica sí tiene, el área espiritual del paciente sí tiene. Y ese es el cuidado paliativo. El kinesiólogo, el terapista ocupacional, el fonoaudiólogo, acompañan el dolor,
en esto que les decía, ¿no? La somnolencia, las náuseas, el vómito, la fatiga, que muchas veces el dolor es importante, pero para el que trabaja ahí en el domicilio sabe que en los pacientes neuromusculares la fatiga, en el EPOC también, la fatiga es muy compleja de trabajar, en el paciente con Parkinson también. Entonces tenemos que saber trabajar muy bien los tiempos, el momento en el que vamos a abordar al paciente del día. Así que fíjense todas las variables que tenemos dentro de la rehabilitación. Entonces es eso. El cuidado paliativo tiene un proceso de transición que va desde lo curativo hasta lo paliativo. En todo ese proceso tenemos que saber ubicarnos y saber ser dinámicos, porque no hay, esto empieza de aquí, sigue aquí y termina acá. Esto es progresivo y gradual. De eso se trata. Y se trata de esto, ¿no? De la muerte digna, un concepto del cual hay mucha literatura, hay mucho para leer, los invito a acercarse. Hoy tenemos leyes que nos avalan en esto, que nos avalan en tener el resguardo legal de poder llevar adelante una muerte digna. Y si bien hay muchas definiciones, yo me quedo con algo que se los traigo desde el concepto de haber leído y haber transitado la muerte digna de pacientes y también de familiares. Después al final creo que hay una foto que a mí siempre me marca bastante. Es que cada uno tiene un concepto distinto de muerte digna. Hay gente que quiere morir en un nosocomio y es respetable. Y quiere que hasta el último minuto se lo aborde y se lo trabaje con sondas nasogástricas, sondas vesicales, respirador, porque su deseo es ver si en algún momento se puede extender un poco más, ver hasta el último minuto a alguien querido. Y hay otros que no. Y todo es respetable. Y aquí tienen que ver con los derechos del paciente, que después los vamos a enumerar. Pero tiene que ver con esto, qué concepto tiene cada uno de la muerte digna. Y nosotros, como profesionales, colaboramos muchísimo en alcanzar este objetivo del paciente, en cualquiera de estos estadios y en cualquiera de estos ámbitos donde lo encontramos. Pero en el domiciliario se genera algo muy especial, que es la intimidad que yo logro entre el paciente, la familia y el profesional o el equipo. Por lo tanto, con todo lo que ya hemos visto, y como lo dice este manual de atención primaria, hay que desterrar la idea de que los cuidados paliativos son únicamente y entran en acción cuando ya no hay nada más para hacer. Porque justamente es todo lo contrario. Hasta el último minuto hay que hacer. Y hay que tener una detección precoz de qué paciente en algún momento tiene prospectivamente la posibilidad de ingresar al cuidado paliativo por un estadio, como vimos, de agonía o enfermedad terminal, pero prospectivamente. Porque yo ahí tengo más posibilidades de herramientas de acción y tengo más para darle calidad de vida. ¿Qué nos avala desde el marco legal dentro del cuidado paliativo? O sea, ¿qué nos avala a trabajar en esto? Por supuesto, en Argentina estoy hablando, ¿eh? La ley de ejercicio profesional de la kinesiología y fisiatría, por supuesto, dentro de los que somos kinesiólogos, y la ley 26.529 que habla de los derechos del paciente en relación con el área asistencial desde la medicina, que es el derecho a la información sanitaria, el consentimiento informado, de la historia clínica, que lo vimos en el módulo anterior, porque hay una historia clínica en el domicilio que por más de que no esté hablando del estadio agudo, tiene que también completarse de la misma manera. O sea que desde el punto de vista administrativo, acá ya pasamos a otra área del cuidado domiciliario, mantenemos que la ley nos implica a completar esa historia clínica de esta manera. Y acá entramos dentro de lo que es cuidado paliativo en el marco legal argentino. La resolución del Ministerio de Salud del 2016 que ya formula la idea que luego se sancione como ley. Por el momento está como resolución ministerial, que es el Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Se genera en el 2016, miren qué reciente, ¿no? La creación de este Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Entonces, a todos los colegas del interior les digo, entiendo la situación que están transitando, los acompaño, les ofrezco todas las ayudas y las herramientas que necesiten porque sé lo que es acompañar en el cuidado paliativo sin herramientas, sin asesoría, sin información muchas veces. Por eso esto online es tan fabuloso porque nos permite acercarnos y acercar información que a veces en Capital Federal es tan fácil acceder, pero no siempre ahora
Creo, si mal no recuerdo, en agosto se hace el congreso en Río Negro. Los que están cercanos, acérquense a la página, después si no me envían un mail y se los acerco, sobre cuidados paliativos. Es un congreso internacional que va a estar sumamente interesante, pero no siempre es posible de acceder y es bueno tener información colgada en la red o para poder intercambiar entre nosotros, para estar informados de qué es lo que podemos llevar adelante y cómo también respaldar nuestro trabajo y respaldarnos a nosotros para que este trabajo sea un disfrute y no un sufrimiento también. Punto muy importante. Se crea el año pasado también a través de un decreto, se crea el Instituto Nacional del Cáncer. ¿No existía? Sí, pero no estaba como tal, bajando manuales específicos. Desde el 2014 ya se venía trabajando en los manuales de procedimientos a nivel nacional y en el 2015, 2014, 2015, 2016 hubo todo un proceso. Este proceso no es porque sí, y esto lo tenemos que saber y entender. Aquí hay costos sociosanitarios. Cuando yo bajo normativas, reglamentación y trabajo, más allá de intentar unificar el trabajo generalizado, es porque también a veces uno ve las estadísticas y dice, hay países que tienen costos sociosanitarios tan altos per cápita, donde todo eso no se traduce a lo que luego llega, que después lo vamos a ver. Este es el manual de cuidados paliativos, así lo van a encontrar en la página, lo pueden descargar completo. Así que los insto a que lo vean, los invito a que lo chequeen, tiene información muy actualizada. Son manuales que a veces no únicamente sirven para uno organizarse en el trabajo, sobre todo cuando estamos solos en el trabajo, que acompañamos una familia que nos contrató directamente para tratar el dolor por la derivación de un médico eh, en este paciente terminal, sino también porque hay detalles muy importantes que a veces sirven para imprimir, para escribir y para presentarles a las familias que están transitando este proceso. Y sirve, ¿eh? Sirve darles información y educación a la familia. Es parte de nuestro trabajo también. Hablábamos de los derechos del paciente. El paciente tiene derecho a que se le informe verazmente sobre la enfermedad que tiene. Habrán escuchado, sobre todo en los adultos mayores, que a veces el principio de autonomía del adulto mayor es muy perdido, y en los niños también. Y les habrá pasado a los que trabajan en pediátricos, en cuidados paliativos, que el niño cuando el familiar está lejos pregunta, ¿qué es lo que tengo? Porque se le miente. Y al adulto mayor también. Pero hay una conciencia de la enfermedad, que yo no la puedo explicar, los manuales no la pueden explicar, pero la realidad la muestra. Que la verdad que uno se da cuenta que cuando se le miente al paciente, y ahí hablo del tema del trabajo con la familia, el proceso se encuentra muy embarrado y muy complejo. Asimismo, el paciente también tiene derecho, y siendo menores también ahora por el cambio en la Constitución, por el cambio en el Código Civil, a rechazar la información sobre la enfermedad. Puedo no querer, bueno, no me digan más nada, no quiero saber, no me interesa que esto transite y transcurra como debe ser, pero no quiero saber todo lo que me va a pasar, los efectos colaterales, lo que puedo o no puedo hacer. No quiero saberlo. Y tiene derecho. Y uno no lo puede obligar a querer saber. No quiere. Quiere que uno vaya, lo atienda. Hablaremos de otro tema, pero no de la enfermedad. Al alivio del dolor, lo que decía, si tenemos herramientas terapéuticas, si tenemos herramientas farmacológicas, ¿por qué no están llegando a la población general? ¿Por qué? No tiene justificación. Si me lo preguntan a mí, no tiene justificativo. A mí me van a decir que no hay convenios de cobertura, me van a decir que la familia no quiso, que el paciente tiene derecho al alivio del dolor. Punto. Me parece que a partir de ahí no hay más discusión. Al ser respetado en sus valores y creencias, un poco lo que hablábamos, miren esto, a ser escuchado. Cuando uno lee dice, es cierto, pero a veces pasa desapercibido. A uno mismo en una consulta médica a veces dice, el médico la verdad que no me escuchó, el kinesiólogo no me escuchó, el fonoaudiólogo no me escuchó. Sí, pasa eso. Los tiempos de atención se han acortado y vamos a ver por qué a veces en especial se pone remarco en esto en el cuidado paliativo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Hacer atendido como una persona y como en un cuerpo. No enfocarnos en lo biológico. No enfocarnos en la enfermedad, sino en la persona. A tomar decisiones sobre la enfermedad y el tratamiento.
Mientras tenga conciencia y capacidad cognitiva para tomar decisiones sobre su tratamiento, lo debe hacer, porque además le da esa sensación de pertenencia de mi propio cuerpo. Pierdo todo, pierdo funciones, pierdo capacidad, pierdo roles, pierdo un montón de cosas, pero sigo con la capacidad de poder seguir eligiendo y decidiendo sobre mi cuerpo y sobre qué se hace sobre mi cuerpo. Punto sumamente respetable. A recibir cuidados paliativos, por supuesto, a que la familia sea incluida en la atención brindada, a que la intimidad sea respetada. Esto yo lo trabajo mucho con los cuidadores domiciliarios. Cuando ya el paciente está en un estadio muy avanzado, es muy común la sábana levantada y el paciente sin ropa permanentemente. Me parece que a nadie le gusta eso. En ningún estadio. Y no porque estemos en un estadio terminal, esa intimidad no va a ser respetada. Y lo mismo el secreto médico-paciente, el secreto kinesiólogo-paciente, donde nosotros tenemos que tener reserva sobre lo... Y además, es una etapa muy especial porque el paciente muchas veces, voy a decirlo entre comillas, pero se confiesa con nosotros, empieza a hablar cosas que tal vez en su vida nunca manifestó. Todo esto lleva un movimiento familiar, pero también nos lleva un movimiento a nosotros, ¿sí? A mantener la esperanza, no a alimentar la esperanza. El paciente tiene derecho a mantenerla, pero nosotros no tenemos derecho, y de hecho es ilegal, a brindar esperanza. Uno puede brindar estrategias de tratamiento y objetivos, planteo de objetivos, pero eso no significa que yo le digo, con esto usted va a estar mejor. Yo no le puedo ofrecer eso. A pesar de que coloquialmente, a veces lo decimos, las palabras tienen peso. Yo no le puedo decir y decirle al paciente, asegurarle que con lo que le voy a hacer va a tener mejoría. Yo espero que con esto usted mejore. Ese es un deseo y una esperanza de ambos. A respetar la autonomía del paciente, un poco lo que hablábamos, y a vivir y morir con dignidad. Lo que les decía, ¿no? Los estados no se ponen al día con las normativas y leyes porque sí. La OMS urge e insta a los estados, estamos hablando del 2014, fíjense cómo coinciden la aparición de los manuales en cuidados paliativos con la creación de distintas entidades, ahora después lo vamos a ver en lo que pasa en Latinoamérica, a todos los estados miembros a integrar a los cuidados paliativos en las políticas sanitarias nacionales, no en las, o sea, nosotros tenemos muchas subdivisiones, en otros países como en Chile pasa lo mismo, Paraguay tengo entendido que también, en España también pasa lo mismo. Luego tenemos leyes que son regionales, provinciales, pero tenemos como una gran ley madre nacional y por encima tenemos, por supuesto, el Ministerio de Salud, que rige directamente a través de todos sus directivos, bajan normativas directas, pero todo esto sobreviene desde las indicaciones que se trabaja a nivel internacional en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. O sea que todas estas normativas van bajando por distintas escalas. Por más de que cada país haya tenido en diferentes años iniciativas individuales. La Argentina es bastante pionera, Latinoamérica en algunas cosas es bastante pionera en estos términos, por un tema cultural. Aquí es bastante común en muchas zonas que el paciente quiera morir en su domicilio dentro de lo que es cuidados paliativos. Voy a hacer un paréntesis en este tema. Recuerdan que en el primer módulo hablamos de que no había estadísticas. Fíjense la diferencia de lo que estamos trabajando, lo que es cuidado paliativo y pacientes crónicos. Está lleno de estadísticas, porque si hablábamos de lo que era internación domiciliaria, en incorporación en el 2002, ahora van a ver cuándo se empiezan a trabajar las asociaciones de cuidado paliativo que empezaron mucho antes. Por eso hay mucho más trabajo, pero también lo hay más a nivel mundial. Lo que sí falta, me parece, es la salvedad de lo que sucede en internación domiciliaria. Hay más, mucho más, pero todavía me parece que algunas cositas estaría bueno trabajar sobre regiones y las diferencias, ¿no? Revisar las leyes y procedimientos para mejorar el acceso a los opioides. Lo que les decía, existe, pero no hay acceso al opioide. Incluir los cuidados paliativos en la formación de los profesionales. Los miro directamente a la cámara, me encantaría verles la cara a cada uno. ¿Tuvieron formación de esto en la formación de carrera de grado? Ahora van a ver desde cuándo está en la Argentina, pero ¿tuvieron formación? Me encantaría que después al final, cuando charlemos, me digan, no, no tuve formación, no tuve formación. Y veamos qué fue lo que pasó. ¿Yo puedo salir a atender? ¿O puedo
tener la intención de formarme después en cuidados paliativos o es un proceso que me va llevando a la práctica? Es un camino más complejo cuando es la práctica que la que me está llevando. A mí me pasó eso. Entonces los invito, a aquellos que forman parte de la universidad, estamos tratando de meter este tema cada vez más en la formación de grado, porque la expectativa de vida es alta, porque los cuidados paliativos son necesarios y porque tenemos que estar formados en el cuidado paliativo. ¿Qué vamos a intentar hacer? Proporcionar servicios de cuidados paliativos a través de centros de atención primaria de la salud. Aquí ya hay lo que se llaman los hospices o lugares especiales dentro de lo que es cuidado paliativo. Hay instituciones nosocomiales, sobre todo las privadas, pero también en algunos hospitales municipales o públicos, que tienen espacios específicos de atención del cuidado paliativo, donde el paciente puede estar acompañado de su familia, un cuarto específico decorado y preparado, donde se pueden llevar cosas propias del paciente cuando ese último transitar tiene que ser nosocomial, porque el traslado ya es imposible, porque así lo decidió el paciente, porque así lo decide la familia, porque el cuadro patológico así lo requiere. Y después está lo que sucede en los hogares, que muchas veces es un poco más desordenado, que es lo que estamos trabajando hoy. Los que les decía del cambio del Código Civil, se evalúa todo esto, pero tiene que ver mucho el consentimiento informado, la información al paciente. Vamos a bajarlo a lo que es rehabilitación. El paciente muchas veces vuelve a preguntar una y otra vez a cada uno de los actores que acceden dentro del equipo multidisciplinario qué es lo que tengo, qué es lo que me pasa. O sea que yo le tengo que poder informar de su estado de salud, por eso tengo que conocerlo. Si yo no sé bien cuál es el cuadro de ese paciente, entonces yo no sé qué es lo que le está pasando y no lo puedo informar, con lo cual ya estoy en un incumplimiento. Tengo que plantearme qué procedimiento está propuesto y qué especificación de los objetivos perseguidos. ¿Cuáles son los beneficios esperados? Por ejemplo, si yo quiero hacer la incorporación de una técnica terapéutica, tengo que decirle por qué. Si yo quiero hacer la incorporación de un agente físico, tengo que decirle para qué. ¿Cuál es el objetivo de eso? Si no estoy abordando al paciente sin que él consienta que yo voy a hacer esto. Y esto encima tiene que estar firmado. ¿Lo hacen en la práctica diaria? ¿Lo hacemos en la práctica diaria? Es bastante nuevo igual el cambio del Código Civil en Argentina. En otros países están también en etapa de transición. Las consecuencias previsibles de la no realización de procedimientos propuestos o alternativos específicos y sobre todo tengo que saber explicarle cuáles son los perjuicios, porque a veces tienen efectos colaterales las técnicas que yo realice. Yo me retiré y el paciente tuvo una complicación posterior a una maniobra que hice y yo no le expliqué para qué se le hacía, qué era lo esperable. Bueno, estoy en un incumplimiento no solo como profesional de la salud, sino un incumplimiento dentro de lo que es la ley. Bien, en caso de padecer, este es un punto importante en enfermedades de cuidado paliativo, en caso de padecer enfermedades irreversibles, incurables o en estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en esa situación, el paciente puede rechazar todo tipo de procedimientos. Retiro de cualquier medida de soporte vital. Les consulto a aquellos que trabajan en instituciones geriátricas, incluso familiares a veces dicen, el pronóstico del paciente ya no tiene más, más perspectiva de vida y sin embargo se extiende, es esta postergación del proceso terminal, del proceso de muerte. A veces con el paciente con muerte cerebral, sin poder conectarse, lleno de sondas, lleno de abordajes. Entonces la pregunta ¿es eso una muerte digna? Y la familia a veces ni siquiera quiere esto, pero no sabe que la ley lo ampara. Y nosotros como agentes de salud, hoy sabiéndolos, tenemos la responsabilidad, pero máxima responsabilidad, de informar al paciente que este es su derecho, de informar a la familia que este es su derecho. Y el derecho a recibir cuidados paliativos integrales que ya lo habíamos nombrado. Igual todo este texto lo reciben también, lo pueden volver a ver. Los que les contaba, ¿no? ¿Qué se trabaja en Latinoamérica? Hay atlas de cuidados paliativos en Latinoamérica. Les dejo las dos imágenes. Esto también está colgado en la red, lo pueden ver, tengan paciencia porque es pesadísimo, lo pueden descargar y lo pueden tener como un manual de trabajo. Yo traje algunas de las cosas que me parecieron más interesantes para compartir hoy. En principio, ¿se acuerdan que hablamos en el primer módulo? Qué difícil que es hacer en Argentina estadísticas, qué difícil que es en Latinoamérica.
hacer estadísticas. Somos tan distintos. Tenemos sistemas sociosanitarios tan distintos. Entonces, generar políticas de salud regionales también se hace difícil. Generar políticas de salud nacional se hace difícil. Y bajar todo esto a la práctica diaria se hace complicadísimo. No imposible. Creo que es un trabajo de hormigas que todos estamos haciendo, pero no es imposible. ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo complicado? Además que tenemos como mucho movimiento político, entonces hay muchas veces que hay cambios en resoluciones ministeriales, cambios en los proyectos que se llevan adelante, que a veces se ponen de alta, se bajan, cambios en las mismas páginas. Cuando nos referimos a Latinoamérica para el estudio es según Naciones Unidas, ahí yo hago la salvedad que es de Estados Unidos para abajo, no tiene que ver con la lengua parlante. Prestaciones de servicios dentro de los diferentes países, lo que les decía, es muy distinto. Cada uno tiene un sistema de salud completamente distinto. Acá estamos como tripartido, cuatripartido. Los reportes en algunos países incluyen información de servicios de cuidados paliativos mezclados con clínicas del dolor y con programas de cáncer. Un poco lo que está pasando ahora en Argentina, que yo les decía, cuidado paliativo se asocia a cáncer. El problema es que eso no permite especificar la información en el análisis estadístico. Cuando uno hace estadística tiene que ser lo más limpio posible para poder hacer el posterior análisis y ver para qué me sirve. Cuando yo tengo toda la información mezclada, interrelacionada, y cuando yo solo relaciono el cuidado paliativo a cáncer y no a todo ese proceso y todas esas patologías que aparecen, entonces la verdad que las estadísticas tienen un alto índice de falla. Fíjense las asociaciones que existen en Latinoamérica para ir incorporando a todos esos colegas que están desde otros lugares. Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú, Chile, México. Las asociaciones son muy importantes porque son las que generan espacios, son las que generan manuales de procedimiento, proyectos. Yo los invito a acercarse a todas porque todas, la verdad, en sus páginas tienen información abierta, tienen información de congresos, de talleres, de seminarios, de jornadas. Acérquense, les dejo todos estos nombres para que busquen desde las siglas y desde las palabras. Fíjense, siempre me llama la atención en México la cantidad que hay, ¿no? En comparación con otras, pero la creación, lo que les hablaba, miren, 1994 en Argentina, ¿no? ¿Y cómo está la formación de grado? Tenemos desde 1994 la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. ¿Baja esto a la rehabilitación en los programas de grado? Sí hay mucho más en posgrado y jornadas y seminarios de formación, eso sí, pero me pregunto mucho qué pasa con el alumno de grado. ¿Qué realidades y estadísticas nos encontramos? Fíjense, si yo muevo, ¿ellos ven el cursor? Sí. Fíjense acá lo que está. No, creo que ahí vamos bien, gracias. Si acá tenemos en Argentina, fíjense la cantidad de grupos de investigación. Esto es importante. Miren lo que pasa en Argentina, en Chile, con los números del resto de Latinoamérica. Investigar es importante. Y en Argentina se está haciendo bastante, pero no sé si se está haciendo tanto por regiones. Tenemos que trabajar más en eso, tenemos que escribir más. Y me pregunto qué pasa con la rehabilitación y la investigación en cuidados paliativos. Les estoy abriendo un campo nuevo, un panorama nuevo. Hay que trabajarlo. Les quería mostrar esto. Les traje, no sé si se ve, sí, ahí se ve. Estos son los nuevos que salieron este martes, por eso no lo pude subir, no está... Sí, si podés. Se hizo la reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina y se está tratando de generar estrategias de abordaje para que llegue a nivel universal, no solo a la población general, sino también a los profesionales de la salud. Muchas gracias. Tenemos que estar, esto ya va a estar después colgado. Tuve la suerte de participar y de estar en este encuentro que fue muy enriquecedor, donde me parece que hay países que nos están llevando la delantera en un montón de cosas. No es una competencia, pero sí me parece que es un rol donde tenemos que decir, hay que aprender de las experiencias de otros países. Y lo mismo, ¿no? Que otros países puedan ver lo que nos pasa a nosotros, por eso es tan importante estos espacios. Y me parece que una de las cosas que hablábamos es de unificar los criterios, de los que se hablaba, ¿no? De unificar los criterios de trabajo y de no permitir que todas las situaciones socioeconómicas que se dan y sociopolíticas en nuestros países de Latinoamérica no nos permitan en el día a día realizar atención de calidad. Y para eso hay que hacer educación a la población general.
Esto me parece que es fundamental y la atención primaria de la salud es básica. Acá están los dos nombres que quiero que chusmeen de los congresos, ¿sí? De los congresos de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Acérquense que tienen muy buena información. Bien, vamos a hablar de nuestro país hermano, que sé que hay muchos inscriptos. En Chile, en lo que respecta a normas y guías, destaqué algo muy especial que a mí me encantaría que se pudiera trabajar acá en Argentina y que me parece que es para copiar en otros lados, que se trata de cada 3 años una revisión del decreto de garantías explícitas, ¿no? Que habla de prestaciones específicas dentro del cuidado paliativo. Y esto está buenísimo porque lo que les decía, la ciencia evoluciona cada vez más rápido, desde lo que son las incorporaciones de análisis de imágenes, estudios complementarios, farmacología, elementos ortopédicos, todo va cambiando. Entonces, ver cómo desde la ley y desde las normas y guías podemos ir incorporando cosas, actualizándola permanentemente, no dejándolo como algo estático hasta que haya otro cambio y vuelva otra vez a que vuelva a ser incorporada en una guía, me parece fabuloso. Creo que esto tiene que ser, así como la atención tiene que ser dinámica, las guías también. Y por eso nos implica actualización permanente en este ámbito. Realidad distinta a la estadística, ¿no? Y al deseo. Fíjense los números. Menos del 10% en Argentina de la población con cáncer avanzado accede a cuidados paliativos. La gente muere con dolor y sin recibir el cuidado para llegar a una muerte digna. Me parece que es algo para analizar, me parece que es algo para desarrollar. Sé que hay muchas personas que están trabajando en proyectos intersonales, pero a veces uno siente que es difícil llevarlo adelante en lo cotidiano. Pero bueno, no pierdan las energías. Me parece que hay que seguir adelante y hay que llegar con esto a cada paciente. La valoración integral va a ser tanto la kinésica, con todo esto, por todo lo que hablamos, como la del equipo. Aquí ya no podemos hablar únicamente de lo que hace el kinesiólogo. Es multidisciplinario. Si les parece bien, hacemos un pequeño break y después continuamos con toda la parte asistencial, que sé que es lo que más les interesa y lo que están esperando.
Bien, bueno, retomamos donde nos quedamos. Hablábamos de la valoración integral kinésica. No quiero dejar de decir, muy interesante, les agradezco todas las experiencias que fuimos ahí trabajando. Espero que nos podamos encontrar en otros espacios virtuales más para poder seguir intercambiando. Después, al final, quisiera seguir compartiendo estas experiencias que tienen. Y lo que decíamos esto, la valoración integral en realidad debe ser siempre, así sea en un consultorio particular, así sea en traumatología, así sea en respiratorio, así sea en todos los ámbitos. Pero es cierto que en el cuidado paliativo y en el domicilio toma un protagonismo especial y sobre todo que no sea unificado del kinesiólogo, sino del equipo. Un poco lo que les decía también, ¿no? Este abordaje no debe ser eh, individualizado, o sea que viene el fonoaudiólogo, hace una evaluación, viene el kinesiólogo, hace otra evaluación, viene el terapista ocupacional, hace otra evaluación, porque el paciente está fatigado, está cansado, no está transitando un momento simple, con lo cual tenemos que aunar el trabajo, tenemos que hacer evaluación, pero tenemos que organizarnos en los tiempos de asistencia y de evaluación de manera tal de no fatigar al paciente. Y de no llevarlo también al fastidio, que es un poco más allá de la fatiga. No estoy hablando de la fatiga biológica, estoy hablando de la fatiga psicológica, ¿no? Biológica también, porque a veces hay algunas evaluaciones que son un poquito más molestas. En general se trabaja más sobre lo que es funcional en este tipo de evaluaciones. En lo que tiene que ver con las evaluaciones de pronóstico del cuidado paliativo, muchas veces hasta se usa qué es lo que el médico, cuando busquen y vean estos manuales que ahora les comenté y después cualquier cosa volvemos a compartir, muchas veces habla sobre hasta qué percepción tiene el médico de la situación de ese paciente y prospectivamente qué es lo que va a acaecer según lo que le esté pasando y el cuadro que tenga. La verdad que es muy interesante trabajar sobre eso. No lo puse porque es del área médica, pero en los manuales se encuentra, en los manuales que les compartí. ¿Qué dificultades nos encontramos? La tarea de cuidados paliativos, como habrán visto y como compartimos recién, no es simple, y menos si no estamos formados, y menos, peor aún, si esas formaciones son tan dispares, ¿no? Porque los equipos entonces, hoy estamos preguntando cómo está formado, cómo estamos formados los kinesiólogos cuando estábamos hablando, ¿y qué pasa con el resto del equipo? ¿Qué pasa con la formación de grado del terapista, del fonoaudiólogo? ¿Existe? ¿Qué pasa con la formación del médico? El médico está un poquito más ya más estructurada la formación, pero en nuestra área bastante nuevo. Entonces la tarea de cuidados paliativos no es simple. ¿Por qué? Porque propone múltiples dificultades, porque propone que hay que cambiar políticas sanitarias en primer lugar y hay que tener una actitud diferente, tanto de los profesionales de la salud, también de la familia, pero sobre todo lo que hablábamos de los profesionales, de aceptar la incurabilidad de algunas enfermedades y la necesidad del enfermo terminal. Esto que les decía, ¿no? Es paciente céntrico, o sea, yo me tengo que basar en lo que el paciente está necesitando, no en mi deseo y mi objetivo personal como profesional, que es lo que quiero llevar adelante, pues yo no puedo pelear contra la enfermedad, yo no puedo pelear contra un pronóstico, pero sí lo que puedo hacer es, en vez de estar peleando contra ello, aproximar calidad de vida y aproximar estrategias y herramientas de abordaje. Para todo esto tenemos que tener una distancia óptima. Esto aparece en la bibliografía, sobre todo mucho, aunque no lo quieran creer, de la bibliografía de cuidadores domiciliarios, no tanto de los profesionales sanitarios, y yo creo que tenemos que empezar a incorporarlo. Hay una distancia óptima para cada uno. Habrá gente que tendrá mayor o menor apego emocional con uno u otro paciente, les pasará. Habrá gente que sabe que con algunas patologías puede trabajar y con otras no, por lo que le genera. Tenemos muchos colegas, y a mí misma me pasa que yo no me dedico a pacientes pediátricos porque no me siento capacitada para llevarlo adelante. En cambio, tengo colegas que no podrían trabajar con adultos mayores. Entonces, todos tenemos que tener una distancia óptima con nuestra profesión y una distancia óptima con el paciente, donde nos permita tener empatía y cercanía y cuidado de ese paciente sin necesariamente tener un vínculo emocional que bloquee nuestras funciones profesionales. Hay mucha literatura escrita sobre esto también. Lo que hay muy lindo para trabajar son talleres vivenciales, que se los sugiero, sobre todo con el área de psicología social. Si lo pueden trabajar en algún espacio, es fabuloso. Creo que también esto es lo que hace que nosotros podamos tener herramientas para trabajar con estos casos que hacen a una tarea que no, como decíamos acá, no es simple, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades? Muchas veces lo que hacemos cuando algo nos cuesta mucho, en la familia incluso, ¿no?
que el paciente queda como aislado desde el cuidador, desde la familia, del kinesiólogo, de todos. ¿Por qué? Porque se evita la comunicación, se evita la conexión entre el paciente, su familia o nuestra con el paciente y la familia o del cuidador, porque no podemos lograr vencer la ansiedad que le genera a esa persona las preguntas que significan cuánto me queda de vida, cómo voy a morir, por qué me pasa esto a mí. Esto no lo escribí yo, sino que está dentro de una guía que es de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, muy interesante, también la pueden descargar. Ven que abajo yo les pongo los links de todos para que después puedan ir buscando el material, y esto es una leve introducción, muy pequeña introducción de lo que hay para trabajar y estudiar, para que después puedan seguir buscando material. Eh, es un miedo que nos provoca, ¿no?, dentro del interlocutor, y la sobreidentificación, que nosotros nos identifiquemos con lo que le está pasando al paciente. Por esto de trabajar, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que nos ocurre en general? Que nos sentimos solos en el trabajo domiciliario. Ya lo habíamos comentado en el módulo 1, en lo que es agudo, ¿no? Llego, atiendo, estoy con la familia, me lleno de un montón de cosas, de dudas desde lo biológico, lo psicológico, lo social, de todas las aristas. Trato de resolver situaciones, trato de resolver conflictos, trato de resolver problemas de ese caso, y me voy y no tengo con quién compartirlo. Y no tengo ateneos de casos clínicos, y no tengo espacios de intercomunicación con colegas de distintas áreas para intercambiar información y procesos y proyectos de tratamiento. Da una sensación de soledad que puede hacer que uno desista del tratamiento a ese paciente. Y ese cambio de profesional a veces es complejo en el cuidado paliativo por este vínculo que se ha generado. Seamos o no empáticos muchas veces, ¿eh? Y otra es la mecanización. Como no quiero, esto se ve muchísimo, como no quiero conectarme con la situación que está transitando el paciente, voy, hago, resuelvo. Llego, hago esto, y me sistematizo y me mecanizo y no tengo interacción con el paciente. Es cierto, es una forma de preservarnos, de poner una distancia. Esa distancia, en vez de óptima, es una distancia alejada. ¿Correcta? Tal vez desde los mecanismos de asistencia, posiblemente, pero no es personalizada, no es integral y no hace a lo que es el cuidado paliativo. Pero sobre todas las cosas, no hace a lo que es el cuidado domiciliario dentro de una evaluación integral. De todos modos, si me lo preguntan, yo les digo, esto pasa en todos los ámbitos. Esto pasa en un consultorio, esto pasa en un nosocomio. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a la despersonalización de la atención, y creo que tenemos que volver un poquitito a entender que estamos atendiendo personas, seres humanos, y eso hace las grandes variables, pero que nosotros somos personas, seres humanos que también tenemos variables. Entonces todo eso es lo que generan estas distancias sobre las que tenemos que trabajar para no mecanizarnos, y sobre estos grupos como lo que hacemos hoy, como lo que charlamos recién, para no sentirnos en soledad y compartir experiencias. Y siempre digo que dos cabezas piensan más. Nadie es mejor que el otro, nadie sabe más que el otro. Todos tenemos que aprender de la experiencia del otro. Entonces, ¿cuáles son las dificultades en la rehabilitación? Las mismas que mencionamos en el módulo 1, solo que aquí se agrega la situación de dolor y angustia familiar. Aquí se agrega que muchas veces nos pasa que el paciente muere cuando nosotros estamos en el proceso de asistencia. Y a eso también hay que estar preparado para ver si hay un sistema dentro del grupo de atención de contención en el momento, si hay contención espiritual o no, porque nos puede pasar, y si hay un equipo interdisciplinario se trabaja sobre eso, sobre darle intimidad a la familia, que esto no sea traumático. En eso también hay que estar formado, y pasa, porque estamos trabajando con pacientes en situación de agonía en muchos casos. Bien, acá también puede estar la soledad si no tenemos con quién compartir esto, ¿no? Y el burnout, este síndrome que se habla mucho en cuidadores, que se habla mucho en familiares. ¿Y qué pasa con los rehabilitadores? Este síndrome de cabeza quemada, que viene con manifestaciones que no son únicamente manifestaciones de esto, ¿no? De modificar la atención, de despersonalizarse, sino manifestaciones físicas, uno mismo, fatiga, ansiedad, estrés, angustia, enfermedades sistémicas que empiezan a aparecer, enfermedades gastrointestinales. Está todo muy bien descrito por la OMS sobre el burnout del cuidador, pero no he encontrado el burnout del rehabilitador. ¿Qué le pasa al rehabilitador que atiende más de 10 casos de cuidados paliativos por día? Que acompaña realmente, como estamos diciendo, este tipo de casos.
¿Tiene o no tiene? ¿Transita o no transita este tipo de cosas? Me parece que es un área que también hace falta trabajar. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Me parece que una de las primeras es que el objetivo de planteo tiene que estar de acuerdo a la evolución del paciente, el planteo de los objetivos, mejor dicho. Tiene que estar de acuerdo a la evolución del paciente, no a lo que yo quiero lograr, no a lo que la familia quiere lograr, ni siquiera a lo que el médico, aunque seamos médicos hegemónicos, quiere lograr. ¿Qué quiere el paciente de este proceso hacia la muerte digna? ¿Qué es lo que quiere lograr en su proceso de enfermedad crónica? ¿Quiere volver a comer solo? ¿Quiere atarse las zapatillas? Y yo estoy pensando en que deambule. Cada uno va a tener un objetivo distinto, cada paciente. Tenemos que llegar a trabajar sobre los objetivos en común y esa rehabilitación va a ir hacia eso. Y siempre hablar. ¿Por qué? Porque si no aparece la frustración. Hay que tener diálogo con la familia, hay que tener diálogo con el paciente y hay que manejar la frustración de hoy en esta sesión, en esta terapia, no logré lo que quería con este paciente. No pude ni mejorar los parámetros ventilatorios en caso de que estén trabajando con respiratorio, no pude mejorar la eliminación de secreciones, no pude mejorar en el caso de terapia ocupacional, por ejemplo, no pude mejorar que las actividades de la vida diaria sean cada vez más independientes y nos genera una frustración. Entonces nosotros tenemos que trabajar con nuestra frustración para no transmitirla al paciente y la familia y saber cómo manejar la frustración también del paciente cuando va perdiendo. Los que trabajamos con neuromusculares sabemos que el paciente va perdiendo funciones, que el paciente va perdiendo roles, que el paciente va perdiendo capacidades, pero muchas veces, como en ELA, con conciencia de la situación, como en Parkinson, con conciencia de la situación. Y esto es muy difícil de manejar. Y con nosotros están mucho tiempo los pacientes. Entonces no suceden estas cosas. Bien, trabajando en equipo tenemos que saber de dolor. Tenemos que saber cómo mediar con el dolor desde lo biológico. Hablamos mucho desde lo que pasa en el entorno familiar, lo que nos pasa a nosotros, pero desde lo biológico tenemos una estructura sobre la que tenemos que trabajar. ¿Hay herramientas para abordaje del dolor? Sí. ¿Tenemos herramientas los fisioterapeutas? Sí. Entonces, una de ellas tiene que ver con la farmacología, la escalera analgésica de la OMS. Nosotros no medicamos, pero es muy importante el conocimiento de los efectos colaterales del fármaco, la hora de ingesta, cuándo se incorpora o no el fármaco dentro de la atención de ese paciente. Por eso la intercomunicación del equipo es tan importante. Si yo quiero hacer un trabajo con este paciente que tiene, pongamos en la evolución de tratamiento, una cialorrea importante en ELA, un paciente de POC que está reagudizado, respiratorio, que tiene mucho dolor a nivel de la columna, un paciente con cáncer con metástasis óseas, las farmacologías van a ser distintas, los objetivos de tratamiento van a ser distintos. Entonces nosotros tenemos que saber los efectos colaterales para saber la hora de ingesta y cuándo no colocar la sesión en el domicilio de manera tal que estemos con el máximo de los efectos colaterales de estas medicaciones, que muchas tienen que ver con náuseas, somnolencia, con depresión del sistema nervioso, con lo cual, bueno, esto, tenemos que saber en qué horario es la ingesta, acomodarnos con familiares, cuidadores. No es tan fácil la organización del cuidado paliativo domiciliario. ¿Cómo es el tratamiento farmacológico de opioides? Podemos tener distintas formas. Esta es una bomba, ¿sí? Una bomba que se coloca a nivel subcutáneo, se hace una conexión, es una bomba de morfina. El médico, cuando esto se está vaciando, la vuelve a nivel subcutáneo a llenar de esta manera, como están viendo en la fotografía. Poco conocido por ahí a veces dentro del área de la rehabilitación, como yo les dije, si hay 10% de gente que llega al cuidado paliativo en un estadio avanzado de cáncer, imagínense los que llegan a tener acceso al consumo de opioides en este nivel de condiciones. Pero como esto va en crecimiento, probablemente cada vez lo podamos encontrar más. Entonces tenemos que estar al tanto. ¿Qué significa esto para nuestro trabajo? Que el paciente está cubierto dentro del dolor, que el paciente va a tener un tratamiento analgésico para el dolor y nos habilita el trabajo tal vez un poquito más y nos habilita a acompañar y a generar otras estrategias y herramientas de trabajo junto a terapia ocupacional. Por ejemplo, fonoaudiología, trabaja un poquito más la postura para la alimentación, para mantener la alimentación activa por su cuenta, pero, o sea, para mantener los niveles, digamos, de autonomía. Pero es muy importante saber que si yo tengo que hacer la aplicación de un agente físico, no lo puedo hacer en cercanías a esta bomba, porque tiene un microprocesador que es lo que envía la información de la cantidad de morfina que va eliminando en el tiempo.
Con lo cual, si yo acerco a algunos equipos que tienen que ver con electroterapia, la desconfiguro. Por eso, nada cerca de este equipo de trabajo de bomba de morfina porque generó una problemática. Lo trato como si fuera un marcapasos, ¿sí? Tenemos que saber que hay parches. Para mí, uno de los grandes elementos dentro del tratamiento de dolor de los pacientes, sobre todo en los pacientes con Parkinson. Una de las formas, fíjense que acá tenemos buprenorfina en este caso, este es, vamos a decirlo, es tramadol, porque si no les digo las marcas, ya en este lo tapé, pero en este caso digo la marca. Una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que a veces los pacientes se autoadministran la medicación con gotas, o el cuidador, o la familia. En el último tiempo los parches eso lo han resuelto. Son parches inteligentes que envían y distribuyen la medicación. Por eso esos parches hay que saber utilizarlos bien. No se pueden cortar. Se sugiere colocación específica en determinadas áreas como el área abdominal por un tema circulatorio, por un tema de distribución. Pero tienen efectos colaterales como todos los opioides y tenemos que tener al tanto los opioides o de segunda escalera. No cualquier medicación tiene efectos colaterales. Primera también. Entonces, conocerlos y las interacciones hacen que nosotros podamos manejarnos con estos casos con tranquilidad. Fíjense, dentro de las evaluaciones hay un trabajo de investigación que me gustó mucho, que creo, si mal no recuerdo, es del 2013, la valoración multidimensional del paciente y la familia en cuidados paliativos. Ven que no es solamente lo que yo les quise transmitir, sino que en la literatura científica se empieza a encontrar esto. Y nos encontramos que esa valoración habla de esto, lo que les decía, ¿no? Lo biológico, lo funcional, lo psiquiátrico, lo espiritual, muy importante, lo familiar, lo social, para la detección de los problemas, los niveles de intervención que vamos a gestar y generar, cuál va a ser la actitud de la atención primaria en el área de salud, y todo el tiempo está la evaluación, la actualización y la reevaluación multidimensional de cómo va el proceso de tratamiento. Este me parece un cuadro súper ilustrativo. Vamos a poner el caso de ELA, como dijimos, que vamos a tomarlo como un caso esquemático, que es para aquellos que por ahí están en último año de la carrera, es un desorden neuromuscular progresivo. No es de una incidencia tan alta, pero sin embargo se encuentra bastante. Se encuentran 2 a 3 casos, depende de la estadística, cada 100.000 habitantes. En etapas avanzadas hay una parálisis total que se acompaña de, fíjense, ¿no? De la exaltación de los reflejos tendinosos que no son por los propios reflejos, sino porque hay una pérdida de control muscular inhibitorio de ese reflejo. Esto es una de las cosas que hace más compleja junto con la fatiga. Yo creo que si coinciden del otro lado, después lo vamos a charlar, la fatiga es una de las grandes preocupaciones. Puede haber disfunciones cognitivas en el 20 a 25, al 50% de los casos y en el 15% una demencia, que en general es frontotemporal, con lo cual también hay trastornos conductuales. Hay otras funciones cerebrales, sin embargo, que se mantienen. El control de esfínteres es muy específico, se puede llegar a mantener. En algunos casos donde se asocia a demencia ya no tanto. Y hay una insuficiencia respiratoria como causa de muerte en general a los 2-4 años de la aparición de los primeros síntomas. Sin embargo, en la práctica a veces nos encontramos una sobrevida mayor. De hecho, ya se empieza a hablar de una década más de vida. La media de edad es joven, de 43 a 52 años. Y ahí también hay un tema con el tratamiento. ¿Qué nos pasa a los que estamos en esa década de vida acompañando pacientes que van a saber que van a tener un mayor nivel de dependencia y una pérdida de funciones en una misma etapa de la vida? Bueno, todavía no llegó, pero quiero decirlo, ¿no? Algo de la empatía que nos genera esta relación de espejo que a veces hacemos con los pacientes. Y sufren múltiples síntomas. La cialorrea es una de las complicaciones que tenemos luego para la deglución, la fatiga y la disnea, la parte respiratoria, que luego en la última fase en general son kinesiólogos dentro del área respiratoria. Muchas veces los kinesiólogos que trabajamos, no trabajamos todas las áreas porque estamos especializados, entonces está bueno ir incluyendo las distintas áreas dentro del equipo, tener kinesiólogos que trabajen en distintas áreas. Me imagino que para muchos que trabajan en mucha soledad en distintos lugares lo que estoy diciendo parece tan utópico y tan alejado, pero siempre tenemos que enmarcar y decir cómo sería la idea más importante de trabajo.
Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con esclerosis con ELA, ¿no? Con esclerosis lateral amiotrófica. También un estudio del 2013, son todos bastante actualizados. Y me pareció interesante porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es eso, de calidad de vida, de darle calidad de vida a nuestros pacientes, aun cuando estamos hablando de cuidados paliativos o de patologías crónicas como esta, que resultan muy invalidantes en los estadios medios y finales. Les traje una escala de valoración que siempre gusta, que siempre hace falta y que muchas veces sintetiza de manera en la escritura, ¿no? De manera de enfocar y de marcar nuestro trabajo en las historias clínicas que a veces cuando uno se encuentra en espacios de auditoría o de trabajos en conjunto son bastante tristes, pero no siempre es porque uno no lo quiere hacer, porque este trabajo yo sé que todo el mundo lo está haciendo. El tema es que no queda por escrito y hay que dejarlo asentado. Ya lo charlamos también en el primer módulo. ¿Se hace fisioterapia en domicilio en el cuidado paliativo? ¿Es una utopía? ¿Es una necesidad? ¿Es un derecho? Lo hablamos. La ley nos avala, pero en este caso de cuidados paliativos y pacientes crónicos tenemos otro problema, que son las contraindicaciones. ¿Cuántos de los agentes físicos tienen contraindicaciones en procesos de cáncer? Surge aquí algo que se los dejo, a pacientes que están en un estadio terminal. De toda la vida me alivió tal equipo que ha hecho fisioterapia. Te dice, ahora ya está, me estoy muriendo, ¿qué más me va a pasar? ¿No me podés poner el agente físico aunque se diga que no? Ahí viene todo un trabajo personal. La elección del agente físico no es simple, las contraindicaciones en estos pacientes son altas, el abordaje del dolor a veces, en el abordaje del dolor a veces es difícil decir que no, pero tenemos que tener sobre todo siempre el trabajo que nos respalde científicamente. Yo hoy les traigo el que más respaldado está científicamente, que es el TENS, la electroterapia de baja frecuencia transcutánea, que es como nos puede acompañar en todo el proceso crónico y también en el cuidado paliativo, incluso en el estadio terminal. ¿Por qué? Porque no tiene casi efectos colaterales, no tiene casi contraindicaciones, tienen que ver más que nada, bueno, esto, ¿no? No acercarlo si hay una bomba de morfina, si hay un marcapasos, si hay pérdida de la sensibilidad periférica, si hay miedo a la electricidad, lo que hablamos también en el primer módulo, que estaba bien especificado. Y desencadenamos a nivel central una puesta en marcha de sistemas analgésicos, ya sean low o en high, después evaluaremos cuáles, según el estadio del paciente, cuál elegiremos. Después de esto se puede hablar solo de esto, ¿no? Pero quería darles esta aproximación que me parece interesante. El futuro tiene que ver con los estudios multicéntricos, ¿no? De distintos sectores y de distintos espacios, y se los traigo como algo interesante. ¿Cambia o no cambia? ¿Importa el lugar donde morimos o no importa? Y aquí, solamente por selección de espacios, se nota que hay una mayor sobrevida. Si bien estamos hablando de días en muchos casos, ni siquiera de meses, bueno, es sobrevida y calidad de vida. Entonces me parece que no es menor, ¿no? Para eso tenemos que pensar que hay otras herramientas, aparte de las que estamos formados en la especialización. El contacto visual, la empatía, el diálogo, la comprensión y la escucha atenta, que no es solamente escuchar y mientras tanto yo estoy pensando en el paciente que sigue, que a veces nos pasa porque somos seres humanos, pero tenemos que saber que estamos acompañando en el cuidado paliativo de otra manera. Una de las estrategias que me parece importante y quiero compartir cuando formamos grupos de trabajo de cuidados paliativos en internación domiciliaria, ¿no? Es que no está bueno atender tantos pacientes de cuidado paliativo en el día. No sé si se puede sobrellevar y si se puede sostener en lo personal. Habrá gente que tal vez lo puede, pero no sé si la calidad de atención es válida. Es interesante tener varias personas dentro del equipo. Que esas personas sean de distintas especialidades, de distintas formaciones, para que cuando uno tenga que ser relevado, ya haya otra persona conocida dentro del ámbito. Entonces no empezamos en el ingreso desde cero. Eso es importante. Y fíjense esta imagen que es la que yo les decía en un inicio que a mí me marca mucho. Esto es lo que brinda el domicilio. Esta posibilidad donde hay un montón de cosas que me acompañan, no son únicamente mi espacio, mi almohada, mi sábana, mis fotos, mi casa, mi familia. Hay un montón de otras cosas más que habilitan transitar de otra manera ese espacio final.
Y esta imagen me gusta mucho porque esto es el equipo multidisciplinario en cuidados paliativos. Es esto. Es el médico, es el kinesiólogo, es el profesional acompañando, formando un equipo que incluye al paciente, que incluye a la familia. No que es el médico hegemónico, el kinesiólogo hegemónico que va a resolver un problema. Es un trabajo en conjunto multidisciplinario que incluye al paciente y a la familia. Les dejo toda la bibliografía de trabajos consultados para que la vean y bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado hoy acá. Se habilita, ¿no?, ahora la parte de consultas nuevamente. También ahí si quieren podemos compartir a ver si tienen experiencias en estos casos, si tienen alguna consulta específica y si no ya hemos dejado también algunos ahí espacios de interconsulta que es mi mail y el grupo de Facebook. Así que bueno, aguardo si tienen alguna inquietud y espero que les haya gustado, por supuesto. Bien, muy interesante la pregunta sobre el tema de qué pasa con los pacientes con demencia senil o pacientes con algún problema de marco. En realidad ahí lo que hay que hacer previamente es un abordaje legal. Uno puede tener, la decisión pasa o a estadios directamente del familiar cuando ya no hay, o a un cuidador legal que tiene que estar enmarcado dentro de la ley. ¿Sí? Se puede hacer incluso si la paciente no tiene familiares, una curatela. Aquí en Argentina se trabaja eso, no sé de dónde eres, Marco, pero existe. Crónicos de... Muy cierto, los kinesiólogos somos los más capacitados y el oído del paciente. Totalmente. Compartan ahí tu experiencia, totalmente. Sí, por eso es muy importante, lo que me decís es que todo el equipo interdisciplinario esté formado, eso es lo que nos falta. A veces hay formación para el enfermero, hay formación para el kinesiólogo. Bueno, el Hospital Italiano está trabajando en formación de equipos interdisciplinarios, jornadas abiertas, y la verdad que es sumamente interesante y enriquecedor. Si pueden, participen. Me alegro que les haya gustado. Bueno, me alegro muchísimo. Ojalá que nos encontremos más seguido en otros espacios. Sé que va a haber ahora, a ver, en Río Gallegos, comparto la experiencia de Anaí. Sí, los kinesiólogos somos los que estamos mucho con los pacientes, en tiempo y en calidad de atención. No saben cómo nos esperan los pacientes. Es genial, es maravilloso lo que hacemos. Por eso tiene que seguir creciendo. La parte económica, el costo sociosanitario, a pesar de que hay manuales de procedimiento y todo, a veces es el que define qué es lo que pasa en territorio. Esa es la realidad. Y bueno, va mucho más allá del derecho de la salud, va hacia los derechos universales de las personas, que también a veces está bueno leer y refrescar. Sí, fundamental, Verónica, el aspecto espiritual trae paz a nuestros pacientes, por eso es importante respetar las creencias, ¿no? Bueno, muchas gracias, Anaí. Sí, quedamos solos, lo que les decía, Gloria, la soledad, porque el paciente es considerado totalmente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme para todo Córdoba, que es una ciudad que quiero mucho y que tiene muy buen trabajo en cuidados paliativos también. Bueno, vamos a seguir brindando más cosas. Gracias a ustedes por estar, es lo que más les puedo decir. Yo no estaría acá si ustedes no estuvieran ahí, si la empresa no nos hubiese dado este espacio. Y bueno, ojalá que haya más espacios como estos que podamos llevar al interior también toda esta información actualizada y hacer trabajo interdisciplinario. Les agradezco muchísimo, la verdad les agradezco un montón la participación.